Buenos días, hermanos y hermanas. Saludos a la iglesia local de Calvary Chapel en español en Homestead. Espero que se encuentren bien, de salud y espiritualmente, y que el Señor los continúe bendiciendo. Saludos también a los hermanos que nos están mirando por el internet, por las redes sociales. Esperando que el Señor los siga bendiciendo en espíritu y en verdad. Hoy vamos a estar hablando del profeta Elías y podemos usarlo como un ejemplo eh, para nuestras vidas, de las cosas que él pasó, porque a veces, aunque estemos yendo a la iglesia, aunque estemos tratando de hacer las cosas bien, llegan momentos que nos sentimos solos, llegan momentos que nos sentimos cansados, llegan momentos que nos sentimos deprimidos. Y yo sé que para un grupo grande de gente allá afuera, personas que se piensan que los creyentes, que los cristianos son infalibles, que los cristianos no deben sentirse mal, que los cristianos deben andar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso no tiene sentido, pero si vamos sencillamente a un caso en la escritura, como el caso de Elías, vamos a ver que grandes hombres de Dios pasaron por momentos difíciles y no tuvieron vergüenza de admitir lo que estaban pasando. Uno de ellos es Elías. Vemos otros casos a través de la escritura que hoy no vamos a citar. Por ejemplo, David era un hombre que estaba en busca del corazón de Dios, dice la escritura, y David en muchas ocasiones en los salmos derramó su corazón a Dios sin vergüenza, diciéndole cómo en realidad se sentía. Y también cabe mencionar que nuestro Señor también tuvo momentos de flaqueza en el jardín de Getsemaní, cuando le dijo al Padre, por favor, si es posible que esta copa pase de mí. Y sin embargo al final dijo, sea tu voluntad y no la mía. Pero cabe mencionar que él se sintió mal en ese momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en no juzgar a otros hermanos que se sienten mal, que quizás estén pasando un mal momento, y no le podemos meter por la garganta, oh no, tú estás de victoria en victoria, tú tienes que confesarlo, no, porque grandes hombres de las escrituras, grandes hombres de Dios pasaron por momentos en los cuales no se sentían muy bien. Y hoy vamos a hablar del caso de Elías. Antes de comenzar la enseñanza vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, Señor, porque tú eres bueno y grande es su misericordia. Te debemos todo, todo, absolutamente todo lo que tenemos, Señor, nuestra casa, nuestro techo, los alimentos que comemos, el trabajo que tenemos, la salud que tenemos, Señor, todo, todo te lo debemos a ti, Padre, porque tu escritura dice que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de cambio, Señor, y sabemos que, Señor, si hay algo bueno en nosotros, es porque fuimos creados a tu imagen y semejanza, dice la escritura, Señor. O sea que toda la gloria, toda la honra, todo el loor, te lo damos a ti, Señor, en el día de hoy, y a tu Hijo amado Jesús, Señor. Te pedimos en el día de hoy, Señor, que esta enseñanza sea para edificación de la iglesia, Señor, que sea para la gloria de tu nombre, Señor, y que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. No cabe duda que el profeta Elías era un hombre de Dios, y Dios lo usaba poderosamente. Dios lo usaba poderosamente. Si prestamos atención a los acontecimientos que sucedieron en el capítulo, déjame ver, 18 de Primera de Reyes, nos vamos a dar cuenta de eso,
que Dios usó a Elías de una manera poderosa. Y ahora vamos a comenzar a leer las Escrituras. Si vino con modorra, si vino cansado, si quítese eso de arriba, sacúdase, ejercite los dedos y empiece a abrir su Biblia, que esto le va a hacer bien para su alma y le va a hacer bien para su caminar diario. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo? Israel estaba bajo el reinado del rey Acab. Y el rey Acab se fue en pos de otro dios, del dios de Baal, y quería llevar al pueblo de Israel a la idolatría. Entonces, vamos a ir directamente a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, donde Elías confronta a Acab. Vamos a leer ahí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel juntó los profetas en el monte de Carmelo. Entonces vemos que después de esto Elías reta a los profetas de Baal como en una especie de duelo espiritual. Yo les voy a mostrar quién es mi Dios, ¿no? Esa es la intención de Elías. Que mi Dios es el Dios verdadero, es el Dios de Israel, es el único Dios poderoso. Y vamos a ver qué es lo que su Dios puede hacer. Llamado Dios, es una opinión personal mía, solo hay un Dios y es Jehová de los ejércitos. Solo hay un Dios, Elohim, Yahweh, solo hay un Dios. Los demás son farsantes imitadores, no son dioses. Son entidades que quieren hacerse pasar por Dios, pero Dios hay uno solo. Acuérdense de eso. Vamos a seguir leyendo. Primera de Reyes 18, 22. La palabra de Dios dice así: y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces vemos que lo primero que aclara Elías acá es que él es uno contra 450. Y podemos ver a través de la Escritura que Dios se glorifica en la debilidad. Dios se glorifica en los pocos números. Vemos muchos pasajes, muchas historias en la Biblia donde Dios derrota a grandes ejércitos con un grupo pequeño de personas. Amén. Y este es un caso único porque vemos que es un profeta de Dios contra 450 del Dios falso de Baal. Amén. Entonces, después en el 23 dice: dénsenos pues 2 bueyes y escójase ellos el uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo apresaré otro buey y pondrélo sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea que la multitud estaban de acuerdo con ese reto, con esas reglas del reto, ¿no? Entonces vemos que Elías establece las reglas. Los profetas de Baal tenían que agarrar un buey, cortarlo en pedazos, ponerlo arriba de la leña, pero no prender el fuego. Entonces Elías haría lo mismo con su buey. Elías invocará a su Dios, los profetas de Baal invocarán a su Dios,
y el Dios que consumiera el holocausto o el sacrificio por fuego, ese era el Dios verdadero. Entonces vamos a seguir leyendo. Muy interesante esto, hermano, hermana. Preste atención. Olvídese en el día de hoy de lo que hay allá afuera. Olvídese de los problemas. Olvídese de quién está entrando por la puerta de la iglesia. Olvídese de lo que está pasando afuera de las ventanas de la iglesia. Concéntrese en la palabra de Dios. Amén. Primera de Reyes 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y aprestáronlo, e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz que Dios quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va camino. ¿Acaso duerme y despertará? Vemos que Elías se burla del Dios de Baal, diciendo que está durmiendo la siesta, está conversando con alguien. ¿Por qué no les contesta, no? Y vemos que esta gente, los profetas de Baal, dice que saltaban, andaban saltando cerca. Imagínense ese espectáculo, hermano, hermana. Y Elías riéndose de todo este asunto, siendo sarcástico. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que es admirable lo que está haciendo Elías, porque para hacer algo así, para burlarte de un Dios ajeno, para burlarte de 450 profetas que estaban ahí, y Elías era solo uno, para burlarte de esa manera, con esa confianza, con esa convicción, Elías tenía que ser un hombre de fe. Elías tenía que ser un hombre que escuchaba, que tenía una relación con Dios, porque de otras maneras es imposible hacer lo que hacía él. Sería una causa perdida, arriesgando su vida, que los 450 tipos lo agarraron y lo mataron. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Se mofaba de Baal, se mofaba de sus profetas. Entonces, Elías no era políticamente correcto. Es algo que hoy en día no vemos personas con convicción que nombren las cosas por lo que son, que digan lo que en realidad es. No era políticamente correcto. Si eso hubiera ocurrido hoy, lo acusarían de ser insensible. Personas de otras generaciones, yo ya estoy llegando cerca de los 60, y muchas personas de generaciones anteriores, de mi generación inclusive, personas que crecieron hasta en los años 90, tenían otro tipo de mentalidad, ya que nosotros llamamos a las cosas por su nombre. Si teníamos un amigo que era gordo, él gordo. Si teníamos un amigo que era flaco, él flaco. Si había un calvo en el barrio, era el calvo. Nadie se ofendía. Si teníamos un amigo que era asiático, le decíamos el chino. Si teníamos un amigo moreno, era el moreno. Nadie se ofendía, era lo que era. Nosotros llamamos las cosas por su nombre. Si alguien era ladrón y lo cogieron con las manos a la masa, era un ladrón. Hoy día la sociedad está buscando excusas para no llamar las cosas por su nombre, para no llamar a lo que es lo que es. Entonces por eso están esta nueva generación tan confundida con muchas cosas, ¿no? Qué horrible, ¿no? Si hubiera Elías vivido o estuviera viviendo
en estos tiempos de hoy, donde no se puede decir nada por miedo a ofender, no se puede hablar la verdad, no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, ay, por miedo a ofender a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué lo hubieran tildado a Elías en los tiempos de hoy? Hubieran dicho, oh, mira este Elías cómo se burla de los pobres seguidores de Baal. Hay que respetar lo que ellos creen, hay que respetar su religión. Mientras no se meta con nosotros, ellos tienen derecho a adorar a quien quieran, hay que coexistir, hay que respetar. Esa sería la mentalidad de la sociedad de hoy. Si Elías estuviera entre nosotros, lo acribillarían, lo juzgarían de insensible, de que no es políticamente correcto, de irrespetuoso. Pero tenemos que ver una cosa, nosotros tenemos que estar bien con el Dios vivo, con el Dios verdadero, con Yahweh, con Jehová de los ejércitos. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo a la misma vez. Hace unos cuantos años atrás yo estaba sirviendo en el Ministerio de Prisiones de la Prisión Federal, allá en Miami, y el capellán me estaba diciendo, yo tengo un trabajo muy duro acá porque tengo un tiempo que darles a ustedes, los protestantes, tengo que darle tiempo a los católicos para que vengan a hablar a los católicos, y tengo que darle tiempo, créelo o no, a los satanistas. Los satanistas tenían un espacio también designado para ellos, para que ellos pudieran venir a la prisión y hablarle a los otros satanistas dentro de la prisión acerca de Satanás. Y también tenía que darle un espacio a los que creían en el panteísmo, los nativos americanos que estaban ahí. Todas las religiones tenían que estar representadas, no importa si fueron religiones falsas o no. Entonces, nos damos cuenta que hay una contaminación grande en esta sociedad, que todo parece bien, si todo el mundo lo hace, hay que ser condescendiente, no hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Vivimos en tiempos peligrosos donde nosotros mismos, los creyentes, estamos dispuestos a comprometer los principios de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y muchas personas dirán, no, los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, pero la escritura no cambia. Su palabra no pasará, ni pasará de moda, y será siempre vigente. Su palabra es viva y eficaz. Entonces tenemos que tener cuidado de no contaminarnos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros, los cristianos, nos hemos vuelto blandos. Hemos dejado que las influencias de esta sociedad nos afecten en cuanto a lo que creemos, en cuanto a nuestras convicciones. Vamos a ver lo que dice la Escritura, ¿no? Ahí hay gente allá afuera adorando a Satanás, hay gente allá afuera en idolatría, hay gente allá afuera en cosas ocultas. ¿Y qué? Nosotros no nos vamos a parar a llamar las cosas por lo que son. Miren lo que dice aquí, Éxodo capítulo 20, versículo 13 en adelante. Miren lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos y a los que me aborrecen. Tenemos que andar alertas como creyentes y no conformarnos a este mundo, no conformarnos a las tradiciones de este mundo, ni a tradiciones de hombre, ni lo que es costumbre. Ahora está la costumbre esta, la manera de pensar de woke, le dicen W-O-K-E, woke, culture, la cultura woke. Entonces todo el mundo sigue
ser políticamente correcto, no hablar las cosas como se deben hablar, no mencionar ciertas cosas para no caer mal, para no ofender, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a eso. Tenemos que tener cuidado y que nuestro pensamiento esté alineado con el de Dios, no con el de la sociedad. Si no, vamos mal. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Marcos capítulo 7, versículo 8, ahí nos está diciendo el Señor. Dice ahí: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Él estaba hablando en ese momento a los fariseos, que tergiversaban mucho las escrituras y se agarraban de ciertas cosas para manipular la ley a su voluntad. Pero si vemos profundo, esto lo podemos aplicar a nuestras vidas hoy, porque estos movimientos de la cultura del woke, políticamente correcto, no se puede hablar para no ofender, todas estas cosas, en primer lugar, están restringiendo tu derecho de libertad de expresión, que es constitucional. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con que, ay, no puedes hablar para no ofender. Es tu derecho de decir lo que tú piensas, libertad de expresión. Libertad de expresión, eso está protegido por la Constitución. Tanto las personas que no piensan como nosotros pueden expresarse y decir cualquier cosa del cristianismo, pueden decir cualquier cosa de Cristo. Pero nosotros no podemos decir lo que pensamos. Tiene que ver bien que hay algo malo, hay algo oculto, hay una agenda terrible atrás de esos principios, de esas costumbres de la sociedad. Ellos sí pueden decir cualquier disparate, pero nosotros no. Eso es un poco unilateral. Tenemos que tener mucho cuidado con dejar que nos quiten nuestros derechos poco a poco. Libertad de expresión, libertad de religión. Si funciona para ellos, tiene que funcionar para nosotros también. Amén. Marcos 7:8 dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué Dios dijo? Se lo acabo de leer ahí hace un rato. No te postrarás ante otros dioses, no te harás imágenes, no rendirás culto a todo esto. Ya Dios lo dijo, pero mucha gente se agarra de la mano de muchas cosas que no debe agarrarse de la mano. Está en TikTok pasando y de repente sale alguien hablándote del tarot y diciéndote lo que te va a pasar mañana y se quedan ahí prendidos. No, eso no es así. No podemos conformarnos a las cosas de este mundo. Mira lo que dice ahí, se lo voy a leer de vuelta. Dejando el mandamiento de Dios, aferráis a la tradición de los hombres. También les decía astutamente: violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Tradición de qué? Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay una sola persona a la cual debemos complacer, y es nuestro Dios. El que no escatimó, el que nos ama, el que no escatimó haber mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cuán grande es Él, cuán grande es su amor. ¿Qué es la cultura woke? Para aquellos de ustedes que no la saben. Estuve buscando una definición y lo que encontré es lo siguiente, que pega a lo que sucede, a ese movimiento. Dice: el término cultura woke proviene del inglés afroamericano y significa estar alerta ante la injusticia racial y social. Entonces vemos que todo comenzó con algo bueno, pero la exageración, llevar las cosas al extremo, dice. Y aquí en la definición hay un pero, dice: pero se ha convertido en un término controvertido. Dice: utilizado positivamente para referirse a la conciencia social. O sea que si lo usamos positivamente contra el racismo, en contra de la discriminación, en contra de esto, qué bueno, ¿no?
pero dice usado negativamente por los críticos para calificar el exceso de corrección, ese exceso de corrección política o el radicalismo de izquierda. Abarca la concienciación sobre la desigualdad sistémica, los derechos del LGBTO, la diversidad y la equidad, y a menudo genera debate sobre su definición y su impacto en las normas sociales y la política. ¿Qué sucede? Como dice acá la definición, es el exceso de corrección, el exceso de corrección, que usted no puede decir nada, eso está anulando el derecho de expresión. No puede haber esta fuerza en conflicto así, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar este movimiento que está tan de moda, lo mismo de ser políticamente correcto y todo eso, que nuestros principios pueden llegar a estar comprometidos? Entonces, debemos preguntarnos, ¿están tus principios comprometidos? Preguntemos si personas como Elías, profetas, hombres de Dios como Elías, como Abraham, como Moisés, como David el salmista, ¿encajarían en esta sociedad de hoy? ¿Encajarían o los perseguirían, sufrirían persecución por lo que ellos creen? ¿Acaso nuestro Señor Jesús encajaría en esta sociedad si Jesús regresara hoy mismo y empezara a caminar entre nosotros? ¿Acaso Él encajaría? Acuérdense que Jesús tampoco era políticamente correcto. Le doy un reto. Lea el capítulo 23 de Mateo y va a ver cómo Jesús le habla a los fariseos. Eso no es ser políticamente correcto. Entonces, con eso cerramos el paréntesis. Con estas dos preguntas. ¿Encajaría Cristo en esta sociedad? Si anduviera, ¿encajarían todos estos hombres de Dios en esta sociedad con todas estas cosas que está sucediendo ahora? ¿Comprometerían sus principios estos hombres de Dios para quedar bien con la gente? ¿Estamos nosotros como cristianos comprometiendo nuestros principios? Piensen en eso. Con eso cerramos el capítulo, cerramos el paréntesis y vamos a seguir adelante leyendo Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Acuérdense el escenario que leímos anteriormente. Estaban saltando los profetas de Baal, gritándole a Baal, y Elías se burlaba de ellos. Ahora es lo que sigue, ¿no? Dice, y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces vemos que se flagelaban los profetas de Baal, se cortaban y la sangre corría ahí. Entonces lo vemos mucho eso en los rituales de hechicería y de magia negra y todo, que usan la sangre para atraer ciertas entidades. Búsquenlo. Entonces vemos que esa práctica no es nada nueva. Vemos que los profetas de Baal se flagelaban y la sangre corría, dice ahí. Y dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense hasta el punto que llegaba esta gente. Y la palabra de Dios dice ahí, y como pasó el mediodía y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente. Mire, subraye eso ahí, póngalo. Un highlight amarillo. Y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Dónde estaba Baal? No estaba ahí. Entonces Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se llegó a él y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea que vemos que los israelitas habían dejado el altar de Dios de lado, pero vemos una respuesta positiva, porque ya los israelitas estaban viendo que los profetas de Baal no tenían resultado ninguno, no era consumido el holocausto. Baal no contestaba, estaba durmiendo así, estaba hablando con alguien, para saber.
Pero los israelitas estaban mirando eso y dicen, no, mejor vamos a seguir a Elías porque esta gente no está obteniendo resultados. Dice ahí, vamos a leerlo de vuelta porque es digno de leerlo de vuelta. Y como pasó el mediodía, ellos profetizaron hasta el tiempo de sacrificio del presente y no había voz ni quien respondiese ni quien escuchase. Wow, entonces Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se llegó a él porque vieron que esta gente eran falsos profetas, era un falso Dios. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Nosotros, como la iglesia, debemos empezar a reparar el altar de Dios. Primero en nuestros corazones y después en la sociedad, en el barrio, con los compañeros de trabajo, con las personas que han dejado de creer en Dios. Nosotros debemos reparar ese altar de Dios con nuestro ejemplo, a través de nuestra fe. Le voy a dar un pequeño testimonio que no estaba en el mensaje de hoy. Muchas cosas, todo lo que brilla no es oro, hermano. Yo estuve muchos años cautivo con la idolatría, con la santería, con espiritismo. Experimenté todo tipo de cosas. Y al principio toda escobita nueva barre bien. Pero con el tiempo usted se da cuenta que no hay éxito, que no hay suceso, que usted sigue estando vacío, que todo eso funciona por un tiempo nada más y después deja de funcionar. Yo me encontré en una encrucijada porque después de todos los sacrificios, después de todas las cosas, todas las abominaciones que hice dentro de esa religión, llegó un momento que lo perdí todo. Entonces me pregunté, ¿dónde están estos dioses que me pedían sacrificios, que me pedían que los tratara bien, que me pedían que los respetara, que me pedían todas estas cosas? Y cada vez que usted quería un beneficio o una bendición, tenía que hacer un sacrificio, había que pagar por ello. Entonces llega un momento, si usted es una persona inteligente, que va a analizar, esto no sirve, esto es falso. Llegó un momento que casi me encontré en la calle y el Dios vivo me salió al encuentro. Me vino un versículo a la mente que había escuchado cuando era niño de un vecino. Dice, recuerda esto, que Dios es un Dios celoso y no quiere que te postres ante otros dioses. Y eso fue suficiente para deshacerme de todo esos ídolos, deshacerme y empezar una vida nueva. Pero llega un momento que usted ahí que está escuchando se tiene que dar cuenta que esas cosas no sirven. Es efímera, dura poco. Quizá tenga un tiempo de que usted diga, esto sí funciona. Pero cuando le vienen a pasar la cuenta, porque le van a pasar la cuenta, ya no es lo mismo. En comparación con un Dios como Jehová, que dio a su unigénito Hijo por nosotros, que su Hijo vino a esta tierra y dijo, lo que te he dado de gratis, dalo. La salvación es gratis, hermanos, es un regalo. Esa es la diferencia de todos esos farsantes que hay allá afuera. Jesús vino a liberarnos de todo eso. Depende de usted en lo que termina creyendo, hermano. Aquí vemos que Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él porque el pueblo vio que él estaba sirviendo al Dios verdadero. Así debe ser con usted, hermano, con usted, hermana. Las personas deben mirarlo a usted y saber por su caminar que usted está sirviendo al Dios verdadero. Y usted va a hacer una diferencia en esta sociedad. Créalo. Saltemos al versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 33. Aquí vemos lo que hizo Elías. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos, púsolo sobre la leña y dijo,
henchid 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, o sea que puso la leña, puso el holocausto, y tiraron 4 cántaros de agua, y después dijo, háganlo otra vez, o sea que otros 4 cántaros de agua más, son 8 cántaros de agua. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, hicieronlo una tercera vez, o sea que ya habían 12 cántaros de agua sobre eso. De manera que las aguas corrían alrededor del altar y había también henchido de agua la reguera. ¡Wow! La madera se hinchó de agua. Entonces, analice eso. Yo soy de Sudamérica, de Uruguay. A mí me gusta hacer asado con leña. Y muchas veces usted quiere prender ese fuego y la leña está húmeda o llovió el día anterior, la tierra está húmeda. ¿Y cómo cuesta prender el fuego de una manera normal? Ponga un poquito de papel, ponga un poquito de leña finita, después pone la leña gruesa arriba. Y trata de prender eso y se le apaga, porque está húmeda la leña, porque la tierra está húmeda. Y cuesta un trabajo bárbaro que uno tiene que tener que ir a buscar un poquito de líquido o de queroseno o de gasolina o lo que sea para avivar ese fuego, si no, no se prende, por más que trate. Y lo hemos visto también, al menos yo lo he visto porque me gustan los shows de supervivencia, como los expertos, los que no son cuentistas, te dicen, a veces puede pasar un día entero tratando de hacer fuego por fricción y no tienes resultado porque los elementos no te ayudan. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar eso? Vemos a Elías, echen agua, echen agua, echen agua. La madera se humedeció. Decimos, este tipo está loco. Dice, de manera que las aguas corrían alrededor del altar. Y había también henchido de agua la reguera. Entonces en el versículo 36, miren, como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. ¡Wow! ¡Qué manera de hablar! De Elías. Elías tenía una relación con Dios. Elías era un hombre de Dios, un hombre de mucha fe. Y qué ejemplo nos da Elías para orar cuando venimos, ay, yo no sé orar, pastor, hoy yo no sé. Lee cosas como esta que te impiden a llegar a la presencia de Dios. Lee los salmos, ve como el salmista, orar es nada más que hablar con Dios y derramar tu corazón ante Él. Pero qué gran manera de empezar, definiendo a quién estás orando, ¿no? Especificando a quién estás orando. Mira la manera que se expresa Elías. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿no? ¿Quién más? Yahweh. ¿Quién más? Jehová de los ejércitos. ¿Quién más? Está especificando tú. Y dice ahí, mire lo que dice, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Diciendo, tú me dijiste que hiciera esto, ahora, Señor, esto está en tus manos. Como dicen los jugadores de béisbol. The ball is in your court. La pelota está en tu campo de fuego. Ahora es tu turno, Señor, demostrar que tú eres el Dios vivo. A mí me daría miedo hablarle así a Dios, no sea cosa que atrevido, ¡paf! Y seas una montañita de polvo. Pero vemos que Elías tenía fe, él podía hablar así con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Primera de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová, dice, el cual consumió el holocausto, la leña,
las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. O sea que todo se consumió. Fuego de Dios. ¡Wow! Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías, prender a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y llevólos Elías al arroyo de Sison y allí lo desgolló. No sabemos qué usó, si usó una espada, un cuchillo, un hacha, pero los desgolló a todos, 450. No dice la escritura que él le dijo, tu ayuda, nada, dice, y ahí los desgolló. De la manera que está escrito, Elías desgolló a 450 profetas de Baal. ¿Quién puede decir ahora, gloria a Dios? A veces la gente está diciendo gloria a Dios por gusto, ay, gloria a Dios, pero cuando las escrituras nos hablan de un milagro como este, nos hablan de un hombre de Dios obrando en fe, nos hablan de un hombre de Dios especificando, Dios de Jacobo, Dios de Abraham, Dios de Israel, y baja fuego del cielo y consume todo. Es para decir, gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Iglesia de Dios, ¿qué es lo que está pasando? A veces decimos gloria a Dios por cosas que no merecen, pero esto merece, sí, gloria a Dios. Y espero que ahí estén diciendo, gloria a Dios. Dios, hay un solo Dios, que es Jehová de los ejércitos, un solo Dios. Yahweh, como dicen los judíos, Yahweh, que significa el que trae las cosas a existencia. Ese es nuestro Dios. Amén. El fuego de Dios consumió el holocausto, las leñas, las piedras, el polvo, el agua, todo lo que había ahí lo consumió. Elías desgolla a 450 profetas de Baal, sea a punta de espada, sea con un cuchillo, sea como sea, pero los desgolló a todos. Después de ver estos versículos, yo veo a Elías como un héroe de la fe. Yo digo, wow, yo quisiera ser como Elías, ¿no? Quizá después de ver todo esto, los israelitas levantaron a Elías. Estamos especulando, estamos usando la imaginación. Dios nos dio imaginación para poder vivir todas estas cosas. Yo me imagino que yo veo que todo eso sucede porque Elías se invocó. Este es el profeta, es el profeta. Y yo personalmente, si hubiera sido un israelita en esa época, lo hubiera agarrado, lo hubiera puesto al hombro, lo hubiera paseado. Elías es el mejor profeta de Dios. Hasta un cantito le hubieran hecho. No hay profeta como Elías, no lo hay, vaya a saber. Pero después de ver eso, uno dice, wow, este era un hombre de Dios. Ahora, vamos a ir a la realidad de nuestras vidas. Todos y cada uno de ustedes ha experimentado la presencia de Dios, ha experimentado la mano de Dios en su vida de alguna manera o de otra. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho un milagro en su vida? ¿Cuántas veces Dios no lo ha usado? No lo ha usado para su obra. ¿Cuántas veces nuestro Dios nos ha librado de algo? Que hemos estado, Señor, ayúdame, Señor, y de repente viene la provisión del cielo, viene la protección del cielo, y vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y así muchas veces dudamos. Y así muchas veces nos ponemos tristes. Y aún así muchas veces perdemos la esperanza. Y aún así muchas veces nos deprimimos. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Dirán muchos ahí. ¿Acaso no estamos de victoria en victoria? No somos reyes y sacerdotes. No somos, somos cabeza, no somos cola. Vemos todo esto religioso que son una cosa de frente y vaya a saber lo que están pasando.
Lamentablemente se ha metido el sensacionalismo dentro de la iglesia, agarrando promesas de Dios y sacándola fuera de contexto para manipular a las personas, para menospreciar a otros hermanos. Eso no es de Dios. Vemos que Jesucristo no era así. Cuando Tomás dudó, Jesucristo no le cayó arriba, sino pon el dedo en el agujero. Vemos que ahora vamos a ver los acontecimientos que siguen en la vida de Elías. Y Dios, nuestro Dios es un Dios de restauración. Dios es de restauración, Dios nos restaura, Dios nos regenera, siempre y cuando nos dejemos. Pero no vemos ahí a Dios atacando a sus siervos. Tenemos que ver que muchas veces estamos lejos de cómo Jesús se comportaba a cómo nosotros nos comportamos en la iglesia. Otro caso que siempre menciona es la mujer samaritana. Cuando Jesús va a tomar agua y se encuentra con esta mujer pecadora, con esta mujer que tuvo una pila de marido, sin embargo Jesús le ministró. Si hubiera sido uno de esos hermanitos de la super fe, oye mujer, tuviste 5 maridos, ¿quién te crees que eres? Y mira, estás aquí. Le hubieran caído con esos sermones. Tú tienes que estar de victoria en victoria. ¿Cómo estás aquí, ahí, echando agua? ¿Cómo estás aquí, con esa moral? Está ese tipo de gente en la iglesia. Siempre apuntando, siempre criticando. Sin embargo, Jesús ministró a esa mujer. Cuando le trajeron la mujer adúltera, vete y no pegues más. ¿Dónde están los que te condenaban? Pero no, hay gente dentro de las iglesias que se creen jueces y también se creen los que ejecutan a los hermanos. Esos son atributos de Dios, no de nosotros. Elías estuvo en la cima de la espiritualidad. Vemos esa gran batalla que ganó con la ayuda de Dios. Vemos que invocó el nombre de Dios, Dios le respondió. Estaba en la cima. Pero en el momento que llegó un poco de persecución, en el momento que Jezabel pide su cabeza, Elías se quiere morir. Se olvidó de todas las cosas que Dios hizo a través de él, se olvidó de que él mató 450 profetas de Baal. Él se olvida que él invocó el nombre de Jehová y Jehová respondió, porque nosotros servimos un Dios fiel. Vamos a leer ahí lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acá nos habla de cómo los degolló a espada. Los degolló a espada. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces, dice que Elías tuvo miedo ahí en el versículo 3. Elías, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Dejó el criado ahí y salió huyendo, le dio miedo. Dice, él tuvo miedo y se levantó para salvar su vida. Y mire, como dicen los hermanos de las 90 millas, huye, huye. Él anduvo por el desierto un día del camino y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Pidió morirse. En definitiva cuenta, Elías se quería morir. Elías quería que se lo tragara la tierra. Elías que no quería seguir adelante.
pero solo Elías pasa por esos momentos. ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, hermanos, no hemos pasado por esos momentos de sequía espiritual, no hemos pasado por esos momentos de duda, no hemos pasado? ¿Cuándo de nosotros no hemos tocado fondo? ¿Cuántos no hemos estado cansados del camino, como dice la canción, cansado del camino, sediento de ti? ¡Wow! Iglesia, despierta. Iglesia, deja las apariencias. Iglesia, sé transparente. Así podemos ayudar a otras personas. No con esa falsa religiosidad. Ay, yo estoy en victoria. Si usted ha pasado por momentos difíciles, usted puede ayudar a otro y decirle, sí, yo he pasado por eso, hermano. No te sientas mal. Dale un abrazo a tu hermano. Sí, yo he pasado por eso, pero servimos a un Dios que es fiel. Esa es la manera de ganar, no con una falsa, una arrogancia espiritual. No. Aún así, la iglesia pone una fachada. Yo soy parte de la iglesia, también he hecho eso. He llegado a la iglesia adolorido, he llegado a la iglesia derrotado y me ha dicho, ¿cómo está José? ¿Cómo está Pastor José? Ay, bien, en gloria, bendecido. Cuando por dentro está, ¿por qué? Porque se ha colado la iglesia la apariencia, se ha colgado la iglesia la falta de transparencia. Porque qué bonito sería que tú vengas mal a la iglesia y digas, oren por mí, yo necesito toda la oración que puedan darme. Qué bonito el sentimiento ese de sentirse amado por tus hermanos que vengan e impongan manos sobre ti, que levanten manos santas, que oren por ti. Qué bonito, ¿eh? Los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! Pero no sucede, cada día sucede menos, cada día más fría y apática está la iglesia. Somos hermanos nada más que los domingos y de lunes a viernes. No me importa mi hermano, ni mi hermana, ni el pastor, ni el diácono, no me importa nadie, de lunes a sábado. Qué horrible, ¿eh? Lamentablemente se ha colado el que dirán, como se ve, se ha colado la apariencia y la falta de transparencia. Me salió con rima el asunto. Gracias, Señor, porque hemos creído en el Dios de vida, un Dios bueno y misericordioso. Hemos creído en el Dios de Abraham, hemos creído en el Dios de Jacob, hemos creído en el Dios de David, hemos creído en el Dios de los discípulos, hemos creído en ese Dios verdadero, porque no es así. Dios bueno y grande es su misericordia. Leamos a continuación cómo Dios, ese Dios el creador, restaura a Elías. Vamos a ir Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice, y acostándose bajo el enebro, se durmió. Después de todo lo que le había pasado, que le dio miedo, que Jezabel pidió su cabeza, se durmió abajo del enebro y el ángel lo tocó, vino un ángel y le dijo, Elías, levántate y come, levántate y come. Wow. Entonces Elías miró y vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¡Wow! ¿Sabe lo que? Sobrenaturalmente había una torta cocida ahí, sobre piedras calientes. ¡Wow! Nuestro Dios preparó ese alimento para Elías. ¿A quién no le gusta el pan? Yo tengo delirio con el pan.
Me encanta el pan. Es decir, si me ofrecen arroz, tienes que escoger entre arroz y pan. Yo escojo el pan. Pan con mantequilla ahí caliente, recién salido del horno. Imagínate que había una tortita cocida y eso lo hacían de harina. Y arriba tiene el detalle de Dios de ponerlo sobre piedras calientes para que no se le enfriara. Qué grande nuestro Dios. Y una vasija de agua. Imagínense cómo debería saber esa agua pura. Usted tomando esa agua pura. El agua más pura que yo he tomado personalmente ha sido en una gruta, en unas cuevas que había en mi tierra natal de Uruguay, en el departamento de Durazno. Fui a unas grutas que había, en unas cuevas, y ahí salía agua de las piedras, había un manantial de agua. Y me acerqué y tomé esa agua, y es el agua más pura, más sabrosa que yo he tomado en mi vida. Imagínense cuánto más un agua que te prepara el Señor mismo. Unas tortitas calientes ahí que te prepara el Señor. Wow, comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y le dijo: Elías, levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió, bebió con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb. ¡Wow! Dios nos conoce, Dios nos creó. Elías estaba cansado físicamente. Eso afectó su pensamiento, tenía miedo, se sentía débil. Pero Dios, en su misericordia, déjame alimentarte, déjame ayudarte a descansar. Y esa debe ser la actitud de nosotros como creyentes. Cuando hay un hermano, una hermana de la congregación que viene y dice: hoy estoy deprimida, hoy estoy triste, hoy estoy cansado. Nuestra actitud debe ser esa: preparar mesa. Preparar mesa delante de ellos. Restaurarlo como Dios hubiera hecho. Ven, hermano, te invito a una comida. Ven, hermano, te invito. Descansa. Déjame ayudarte. Esa es la manera de Dios. Lamentablemente, ya eso se practica muy poco dentro de la iglesia. Dios restaura a Elías, le da de comer, lo hace descansar. Elías va en una caminata de 40 días. ¿Por qué? Porque había un propósito. Dios tenía un propósito sobre su vida. Dios hace que Elías descanse, se recupere, porque había un propósito. Y vemos que él tenía que ungir a alguien como rey, tenía que ungir a alguien como el profeta que iba a seguir sus pasos. Entonces lo vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19 y 15. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. Wow, ese es el propósito final de la jornada para Elías. Y al igual que Dios tenía un propósito para Elías, tiene un propósito para ti, hermano y hermana. Depende de ti que le digas al Señor: heme aquí, Señor, haz lo que quieras conmigo. Depende de ti que le digas al Señor: ayúdame a descansar, Señor, ayúdame a recuperar mi fuerza, ayúdame a restaurarme, Señor, te necesito, Dios. Muchas veces estamos cansados no solo espiritualmente, sino físicamente. Y debemos dejar el orgullo de lado, debemos dejar la apariencia de lado, debemos dejar toda esa arrogancia de lado. Oh, no, yo estoy bien. Y ponernos la mano de Dios
Y muchas veces Dios usa, como usó al ángel para ministrar a Elías, muchas veces Dios usa a personas para ministrarnos, para servirnos, para ayudarnos, pero no, somos tan orgullosos que no queremos que nadie nos ayude. No queremos que nadie nos imponga. ¿Quién eres tú para imponerme manos? Y tú no sabes si Dios puso en el corazón de esa persona imponerte manos. Se me fue la pantalla. Dios quizá puso en el corazón de esa persona imponerte manos. Nuestro Dios se compadece de nosotros. Dios mandó un ángel para ayudar a Elías. Dios es nuestro proveedor, es Jehová Jireh. Amén. Al igual que Elías, se nos olvida quién es nuestro Señor, se nos olvida muchas veces. Después todas las cosas que ha hecho por nosotros, muchas cosas que ha hecho por nosotros. No se sienta mal, hermano, hermana, si usted no se siente 100% bien. No se sienta mal si usted se siente deprimido, deprimida. No se sienta mal si usted se siente débil. No se sienta mal. Tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que provee, un Dios misericordioso que no nos juzga, que nos restaura. El mismo Dios que no juzgó a Elías cuando Elías tuvo miedo, cuando Elías estaba cansado. El mismo Dios que le trajo un refrigerio para ayudarlo. Gracias, Señor, por ser como eres. Estamos terminando, pero lo voy a dejar con unos versículos para que tenga donde agarrarse. Hebreos 4:14. Tenemos a Cristo que se compadece de nuestras debilidades. Mire lo que dice ahí Hebreos 4:14. Podemos acudir a Él sin pena. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote que compadece de nuestras flaquezas. En inglés dice que sympathize with our infirmities. Simpatiza con nuestras debilidades, porque Él pasó por todo, pero sin pecado. Siempre podemos ir a Jesús confiadamente. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús está ahí esperándote con los brazos abiertos. Deja el orgullo, deja la arrogancia. Porque mi yugo es fácil y mi carga es leve. Tenemos un Padre celestial que nunca nos abandona. Deuteronomio 31, versículo 6. Sed firme y valiente, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Wow, los exhorto, hermano, hermana, que se apeguen más a Dios si están pasando por algo difícil, si se sienten cansados. Les exhorto que dejen la apariencia y si necesitan oración, deje que alguien ore por usted. Les exhorto que oren los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, hermano, hermano. Primera de Timoteo 2:8. Por consiguiente, creo que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin iras ni discusiones. También las mujeres deben levantar manos santas sin iras, sin discusión. Santiago 5:16 nos da ejemplo también de cómo debemos ser los unos con los otros. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años, 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Volvemos a Elías. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo, hermano, hermana, si se siente mal.
Pero lo exhorto, si se siente cansado, vaya a Cristo, vaya a nuestro Dios, vaya al Padre, pida oración. Usted no sabe si Dios tiene a alguien ahí que tiene, ora por fulano. Esa oración, la oración del justo, puede mucho. Lo dejo, hermano, con que medite en estos últimos versículos que leímos. Por sobre todas las cosas, acuérdese de que servimos a un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que se compadece de nuestras debilidades y que nos restaura. No mire a la gente, ponga sus ojos arriba, mire hacia arriba, mire el autor y consumador de nuestra fe. Amén, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima, se los ama en Cristo. Bendición.